todos y bienvenidos a Money and Markets. Muchísimas gracias por uniros a esta emisión y, por supuesto, muchas gracias también por seguir los otros programas, que siempre es un placer para los que creamos esta emisión. Nos acercamos a una nueva guerra mundial. Los inversores más importantes del mundo, desde Ray Dalio hasta personas del nivel de Jamie Dimon, han lanzado hacia todos los medios de comunicación la preocupación. Ellos están muy preocupados ante la evidencia de que nos podemos acercar a uno de los momentos geopolíticos más peligrosos de la historia. Pensemos por un momento qué es lo que están diciendo estos inversores globales y lo analizamos poco a poco. Primero, el riesgo de que el conflicto de Hamas con Israel se extienda a nivel global. Eso, por supuesto, tiene implicaciones muy relevantes. Lo que dice Ray Dalio del riesgo de una tercera guerra mundial parece exagerado para algunos ciudadanos, pero no podemos caer en el error de ignorar la evidencia de que nos encontramos ante varias fuerzas, varias potencias que tienen armamento nuclear y que ya están enfrentadas. La polarización que existe en el mundo ahora mismo es probablemente de los niveles más altos que hemos visto en los últimos 30 años. Es que en realidad lo que hemos vivido durante lo que se llamó la época de la globalización ha sido un espejismo. En realidad lo que está ocurriendo es que estamos volviendo a los niveles de tensión geopolítica históricos. Lo que dice Ray Dalio, por lo tanto, no debe tomarse como una broma o como una exageración. Pero lo que dice Jamie Dimon me parece interesante. Dice que estamos en el momento más peligroso que hemos vivido en el mundo financiero y geopolítico de los últimos 40 años. Y esto es más relevante, sobre todo si lo ponemos en el contexto de un mercado que parece ignorar todos los elementos de riesgo y las señales de peligro. El mercado, efectivamente, se ha tomado con bastante tranquilidad esta escalada de agresión en Israel. El mercado no solamente se lo ha tomado con mucha tranquilidad, sino que lo que ha hecho gran parte de la comunidad financiera ha sido partir de la base de que la evolución de los mercados financieros hasta este momento va a poder funcionar de aquí a final de año, por lo menos, si además se incluye una posición más dovish, más acomodaticia por parte de los bancos centrales. Vamos a analizar esto en el contexto de lo que dice Jamie Dimon. Vamos a ver, tenemos que entender primero la situación real macroeconómica del mundo. La ralentización global es absolutamente evidente. No solamente es un problema de China, es un problema muy específico también de la eurozona y, por supuesto, de los mercados emergentes que en el año 2023-2024 van a mostrar cifras de crecimiento que son francamente pobres para mercados que se supone que deben crecer muy por encima de esos niveles. No solamente estamos hablando de ralentización económica global, sino también de inflación persistente. Ojo a estos dos factores. Ojo a estos dos factores porque inflación persistente tiene importantes implicaciones con respecto a lo que vamos a comentar sobre los bancos centrales. Pero es que además el nivel de endeudamiento global continúa creciendo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en los periodos inflacionistas de la historia del mundo, históricamente los gobiernos han reducido la presión compradora de nuevas unidades monetarias, es decir, el gasto público, y lo que han hecho ha sido reducir gasto público para reducir la inflación. Ahora mismo no está ocurriendo nada de eso. Por lo tanto,
aumento de deuda pública en el mismo momento en el que están a la vez subiendo los costes de financiación. Estados Unidos se enfrenta a vencimientos de deuda en los próximos 12-14 meses de más de 7,6 billones de dólares. 7,6 billones de dólares. En ese periodo, los costes de financiación se han visto elevados de manera masiva. Hemos visto como el bono a 10 años de Estados Unidos pasaba de un 3,5% de rentabilidad exigida a un 4,6%. Por supuesto, eso genera una enorme tensión en los mercados globales, porque además tenemos que tener en cuenta que la deuda de Estados Unidos se ha disparado en más de 400.000 millones de dólares, 400 billones norteamericanos, 400.000 millones de dólares desde el acuerdo del techo de deuda. Es decir, que no solamente no se ha reducido la deuda, sino que se está aumentando la deuda mucho más rápido de lo estimado, hasta más de 33 billones de dólares. Esto significa que en el mundo la demanda de dólares va a continuar aumentando, pero a la vez que la oferta de crédito para el resto del mundo se reduce. Es muy evidente. Todo el mundo que ve y que entiende cómo funciona el mercado financiero sabe que el bono a 10 años de Estados Unidos, cuando se convierte en más atractivo, detrae oportunidades de financiar a otros mercados. ¿Qué haría usted? Financiar a Chile, a mercados emergentes o a cualquier otro país de Latinoamérica teniendo el bono a 10 años dando un 4,6%? Pues claro que no, ¿no? Entonces se genera lo que se llama el efecto aspirador. El efecto aspirador, que es la parada en seco de los mercados emergentes, que por un lado tienen una enorme necesidad de dólares y por el otro lado tienen unos grandes desequilibrios fiscales y monetarios. Eso se refleja en lo que estamos viendo, la pérdida de poder adquisitivo de las monedas. Bien, pues hemos visto ese enorme efecto aspirador del dólar, que es uno de los ejes fundamentales de ese riesgo que comentan Diamond y Dalio. Vale, vamos a ver el efecto geopolítico. Claro, el efecto geopolítico de una escalada como la generada por el ataque de Hamas a Israel es espectacular de negativo. Obviamente es muy peligroso porque supone una escalada mucho mayor a las que hemos visto en ocasiones anteriores. Ahora mismo el mercado asume que no va a entrar en la contienda ni Irán ni el Líbano, pero es una expectativa, podemos decir que hasta inocente, por decirlo de alguna manera, por no decir que irresponsable. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que la escalada geopolítica tiene implicaciones muy importantes sobre la inflación, mayores costes de la energía y no solamente de la energía, sino también de las tierras raras, etcétera, pero además tiene importantísimas ramificaciones en cuanto a menor comercio, mayor proteccionismo, mayores aranceles y mayores sanciones. Todo ello supone menor crecimiento. Entonces, pensad, hemos hablado, mucho mayor deuda, mucho mayor riesgo financiero, mayor riesgo geopolítico y nos olvidamos muchas veces de la tercera pata, que es el problema de creer que los bancos centrales nos van a rescatar de cualquiera de nuestros desequilibrios en cuanto a inversión, fiscales o monetarias. Los bancos centrales de los países desarrollados están en pérdidas, están generando pérdidas, generaron pérdidas en el año 2022 y también están en pérdidas en el año 2023. Eso significa que los activos, los bonos que han comprado, han perdido valor en el mercado y ahora mismo hay un desajuste en el balance de los bancos centrales que se tiene que cubrir o con reservas o con más impuestos de los ciudadanos. Entonces, cuando los operadores de mercado
dicen lo siguiente. Este es el argumento que escucharéis con mucha regularidad. Vamos a ver. Sí, todo va mal, la situación en Israel es muy negativa, puede haber una guerra que escale a otros países que además tienen arsenal atómico, todo esto es muy negativo para el crecimiento, todo esto es muy negativo para la situación de cooperación política y comercial entre países, etcétera, pero los bancos centrales van a bajar tipos. Un momento, si los bancos centrales bajan tipos es porque perciben que va a haber una depresión del sector privado, no porque vayan a generar mayor expansión de múltiplos, etc. Con pérdidas en el balance del Banco Central, más inflación persistente que además se ve empeorada por la situación geopolítica, con esos factores, si los bancos centrales decidiesen bajar los tipos, es no porque perciban una depresión en el sector privado, sino porque ya es evidente. Entendemos, por lo tanto, que eso que muchos operadores de mercado están deseando que ocurra, que los bancos centrales pivoten, como se dice en el mercado, que los bancos centrales empiecen a bajar tipos, incluso a inyectar liquidez, es una aberración desde el punto de vista de tomar decisiones de inversión. Claramente nos estamos acercando a tomar muchísimo más riesgo por muchísima menos rentabilidad. Por supuesto que los mercados reaccionan tarde, lo vimos con el COVID-19. El COVID-19, antes del COVID, ya con todo el problema del COVID-19 evidente en las noticias, el S&P 500 alcanzaba máximos. También lo hemos visto con los distintos riesgos geopolíticos, la guerra de Ucrania, etc. Claro que luego el mercado puede recuperar. Pero desde luego la idea de que es bueno tomar mucho más riesgo en activos procíclicos y tomar mucha más exposición a riesgo en un momento como el actual, basada en la idea de que los bancos centrales tendrán que bajar los tipos e inyectar liquidez, es una locura. Y por eso estos inversores, estas personas importantes en el mercado financiero, tienen mucha razón. Hay que ser más prudentes, no pensar que los bancos centrales nos van a rescatar de nuestros errores de inversión, porque luego no ocurre y puede pasar mucho tiempo hasta que se recuperen algunas de esas decisiones de inversión procíclicas que siempre además deberían estar informadas por los fundamentales macroeconómicos y de beneficios, no por la decisión de un banco central o de otro. Muchas gracias y vamos a unos cortes de publicidad. No os vayáis. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante,
Con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi Masterclass. Y estamos con mi querido amigo Ignacio Ruiz Jarabo en Money and Markets. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Daniel, y encantado de estar con vosotros. Ignacio Ruiz Jarabo es exdirector de la agencia tributaria, expresidente de la SEPI y además autor de un libro fantástico que todos debéis leer, que se llama Impuestos o Libertad. ¿Impuestos o libertad? ¿Es esa disyuntiva? Cuéntanos un poco lo que cuentas en el libro. Yo creo que sin duda es una disyuntiva absoluta. No quiere decir, no hay que simplificar, que con impuestos no haya libertad y con libertad no puede haber impuestos, ¿no? Pero es evidente que a más impuestos se nos reduce la libertad de decidir sobre el destino de los recursos que hemos generado nosotros mismos, ¿no? Por tanto, hombre, lo que el libro plantea es que es razonable buscar un equilibrio entre los dos conceptos, pero que ese equilibrio en España, en mi opinión, se ha sobrepasado hace tiempo y, lo que es peor, hay peligro de que esa tendencia siga creciendo en el tiempo, ¿no? Lo cual es, evidentemente, una pérdida de libertad más que significativa y, sobre todo, generadora de ineficiencias económicas. Claro, porque a nosotros se nos repite constantemente el mantra de que en España los impuestos son bajos, que en España se recauda menos que en la media de la Unión Europea y que todas las soluciones que se presentan, si uno mira el arco parlamentario, aproximadamente el 80% del arco parlamentario, como única solución a todos los problemas fiscales de España, propone más subidas de impuestos. ¿Es cierto que en España los impuestos son bajos? No, en absoluto. No son bajos para lo que es nuestro nivel de renta. Claro. Es inevitable poner en relación ambos conceptos, ¿no? Y desde luego no son bajos en términos comparativos, ¿no? Fíjate, hablabas de mantras de los fiscofílicos, ¿no? Y uno de ellos es que son necesarios este nivel de impuestos que se nos exige para satisfacer o financiar las necesidades sociales básicas. Lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando constantemente. Es decir, que ese 40%, más del 40% que se nos exige de impuestos ahora mismo es imprescindible para financiar necesidades sociales básicas. Claro, si nos vamos un poco hacia atrás, vemos que Felipe González, que sería, bueno, el gran líder de la izquierda, cuando dejó el gobierno teníamos una presión fiscal solo del 32%. Digo solo entre comillas, pero solo del 32%. Y yo les pregunto, ¿qué necesidades sociales básicas dejó sin cubrir Felipe González? Claro. No creo que se atrevan a decir que ninguna, ¿no? Por tanto, desde ese 32% a este más de un 40%, evidentemente es una exigencia fiscal ya innecesaria, injustificada y yo diría que insoportable, ¿no? No hay más que dos necesidades nuevas que han surgido desde que dejó Felipe González el gobierno. Uno, el envejecimiento de la población, que efectivamente ha hecho crecer el gasto en pensiones. Eso ha supuesto hasta ahora un 1,3, 1,4% del PIB. Y la ley de dependencia, que ha supuesto hasta ahora un 0,2, 0,3% del PIB. ¿Vale? Pues el 32% que nos exigía Felipe González, más estas dos nuevas cuestiones que he enunciado, nos situaríamos en el 34%. ¿Por qué hasta el 41 o 42 que se nos exige ahora? Bueno, pues no es más que para financiar esa expansión del gasto asistencialista ilimitado, claro, que se está haciendo en los últimos 5 años, ¿no? Claro, cuando los, como has dicho tú, fiscofílicos, ¿no? Nos dicen que es que en España se recauda poco y que hay que recaudar más.
Primero, el concepto de recaudar más en sí mismo, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. La fiscalidad no está orientada a cuánto y cómo debe recaudar el Estado, sino que debe estar orientada a que los impuestos sean proporcionales y estén en línea con unas reglas mínimas. Nada que ver con, es que recaudamos poco con respecto a qué, por otro lado, ¿no? Claro. Pero has dicho una cosa que a mí me parece muy importante, y es esa idea de que se tienen que subir los impuestos para pagar la sanidad y la educación, ¿no? Claro, aquí nos dicen constantemente eso y nos dicen, por otro lado, que 5.000 millones en asuntos económicos, 4.500 millones en Agenda 2030, 10.000 millones en transición ecológica, todo eso, eso no se puede recortar absolutamente nada. ¿Cómo ves tú ese binomio, ¿no? El binomio de administración de los impuestos, de lo que es lo que debería ser una administración eficaz, con unos impuestos orientados al crecimiento? Fíjate, empezando por esa relación que me preguntas, el día que se presentaba mi libro, había lógicamente un letrero que lo anunciaba en el salón donde se pedía la presentación. Y al día siguiente, sin ir más lejos, al día siguiente, uno de los fiscofílicos conocidos de este país, Joaquín Estefanía, publicaba un podcast en la SER diciendo qué desvergüenza, impuestos o libertad. Y se presentaba el libro, yo a la derecha veía un hospital, un poco más al frente una escuela, la calle estaba asfaltada, ¿no? Pero bueno, ¿cómo cabe mayor demagogia? Claro. Es que cuando pagábamos el 32%, vuelvo a Felipe González, no había escuelas, no había hospitales, claro, y andábamos sobre caminos de barro. Es decir, no se puede justificar en base a lo que ya teníamos y se puede conseguir con mucho menos impuestos, no se puede justificar esta absoluta exigencia, sobreexigencia fiscal que tenemos, ¿no? Y luego, claro, es muy importante lo que has dicho. Es decir, lo peor, o una de las dos cosas malas de efectivamente los impuestos, es que entorpecen el funcionamiento de una economía, es que efectivamente ahuyentan la inversión, es que efectivamente desincentivan el esfuerzo y además probablemente distorsionan el desarrollo de la actividad económica. Y ese es un daño que finalmente acaba retornando también en una pérdida de libertad. Claro. Porque, claro, efectivamente, aquella sociedad que no es capaz de crear riqueza suficiente tiene que generar mucho más dependientes del Estado. Y evidentemente la dependencia también supone menos libertad, ¿no? Claro. Por tanto, fíjate, hay otra cosa, y acabo esta respuesta con lo siguiente, ¿no? Antes hablaba de que es indisociablemente hay que unir el concepto o la exigencia de impuestos con el nivel de renta, ¿no? Fíjate, los fiscofílicos españoles admiten, y yo también lo admito porque lo dice la Constitución, que el sistema fiscal hay de ser progresivo. Y la progresividad es evidente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿verdad? Quiere decir que a mayor nivel de renta, mayor proporción de impuestos. Sí. Claro. Y sin embargo, pretenden igualar la presión fiscal, yo la han conseguido, española a la alemana. Claro, cuando la renta per cápita de los alemanes es 42.000 euros y la nuestra 25.000. Claro. Y quieren que se pague el mismo porcentaje de impuestos. La contradicción es enorme. Preconan progresividad fiscal entre españoles y proporcionalidad fiscal entre europeos. Sí. No cabe mayor incoherencia. Efectivamente, es que además eso que acabas de decir tú es muy importante, porque claro, cuando te dicen no es que recaudamos menos con respecto al Producto Interior Bruto que la media de la Unión Europea y por lo tanto tenemos impuestos más bajos, tendrá usted que ajustarlo a la renta, al desempleo y a la economía sumergida que tenga la economía española, que es que eso siempre se olvidan, claro, porque si en un país donde hay una economía sumergida elevada, claro, resulta que la parte proporcional que le toca al que contribuye es mucho mayor, además ajustada por una renta mucho menor. Efectivamente. Por eso lo que pone de manifiesto el esfuerzo fiscal, que es mucho más, en mi opinión, es mucho más indicativo del sacrificio fiscal que se nos pide, lo que dice el esfuerzo fiscal es que España, y te cito porque son datos tuyos, es el país de la Unión Europea donde hay mayor esfuerzo fiscal. Eso es. El mayor esfuerzo fiscal en la Unión Europea lo sufrimos los españoles, ¿no? Y ese es el dato que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Claro. Y eso es lo que pone de manifiesto las enormes pérdidas de libertad que estamos sufriendo con este aumento desorbitado de los impuestos desde el año 2017-2018.
Y luego, claro, el comentario que siempre viene, es curioso cómo se repite, ¿no? Decías ese podcast de Estefanía, pero yo me acuerdo cuando empezaron a subir los impuestos masivamente a mediados de los 80, que nos decían: imaginen ustedes a una persona viviendo sola en una montaña que no tiene acceso a un hospital, no sé quién, no sé cuánto. Claro, lo que te están llevando constantemente es a un mensaje de insolidaridad. Para mí, no hay mayor insolidaridad que el despilfarro del gasto público. Y en un país con 60.000 millones anuales de ineficiencia en el gasto público, vamos, ese podcast debería empezar por ahí. Claro, es que esa es la segunda parte, ¿no? A mí no me gusta y estoy en contra de esta subida de la presión fiscal desde el 34% que la cogieron, que se dice pronto. En 5 años ha subido 7 u 8 puntos. Pero mira, si hubiéramos hecho caja, por lo menos, y hoy tuviéramos un déficit público dentro de las reglas fiscales de la Unión Europea, si hubiéramos rebajado también la deuda pública, pero resulta que no hemos aprovechado 2 años de crecimiento significativo y 2 años de tremendo aumento de recaudación tributaria, y en vez de aprovecharlo efectivamente para hacer caja, lo hemos dilapidado con el despilfarro al que tú te referías, y tenemos un déficit público de prácticamente 5%. Es prácticamente 5%, cuando lo cogieron con el 2,5%, ¿no? Y tenemos una deuda que han aumentado en más de 300.000 millones y que ya supera con creces el 100% del Producto Interior Bruto. Claro, entonces esto es lo que es inaudito. Es decir, habernos exigido muchísimo más para que al final el Estado tenga las cuentas peor de las que lo tenía cuando empezó este nivel de exigencia, ¿no? Esto es lo que es inaudito. ¿Y el despilfarro dónde ha ido? Claro, se ha ido a un montón de gastos, yo creo que absolutamente falta de sincronización, faltos de una visión sistémica y sobre todo de eficacia, ¿no? A mí, yo creo, fíjate, recuerdo casi a diario la frase de Milton Friedman, aquella de que estamos construyendo una sociedad que cada vez quita más dinero a los que trabajan para cada vez regalar más dinero a los que no trabajan, ¿no? Sí. Digo, sin duda, nunca fue tan verdad esa frase como en la sociedad española actual, ¿no? Y claro, es inevitable relacionar eso con la cifra de desempleados, que son más de 3 millones, diga lo que diga Yolanda Díaz, con las quejas de los empleados de hostelería, de construcción y de agricultura, donde no encuentran gente dispuesta a aceptar el puesto de trabajo que les ofrecen. ¿Y cuál es la causa? Yo ayer en una comida con mis amigos, mis hijos en casa, decíamos, el incentivo económico natural y razonable y eficaz para aceptar un trabajo sería el sueldo de ese trabajo. Claro, en España no pasa eso. En España hoy el incentivo económico es el sueldo del trabajo menos el conjunto de subvenciones, ayudas, subsidios, pagas, etcétera, que se reciben. Claro. Y eso puede quedarse reducido a 200, 300 euros. Claro, por 200, 300 euros, mucha gente efectivamente no está dispuesta a trabajar. Ese es el problema de ineficiencia del sistema que tenemos ahora mismo. Sí, hablabas antes de la palabra asistencialismo, que es muy diferente a la asistencia. El asistencialismo, decía Thomas Sowell, hace confortable la pobreza y la perpetúa. Y lo que busca es crear clientes rehenes del Estado que siempre estén dependientes de esa supuesta paga. Y claro, hablabas de el binomio libertad o impuestos. Una persona que depende cada vez más del Estado también es una persona que se puede quejar menos si el Estado le falla, que es lo más probable que ocurra. Claro, entonces yo creo que ahí otro factor que me parece muy importante es la penalización al ahorro, que tú en tu libro explicas muy bien, que es, en España tenemos algunos de los impuestos más altos al ahorro que hay en Europa y desde luego en la OCDE, porque claro, siempre nos comparamos con Europa como si Europa fuese una maravilla, ¿no? Hablabas antes también de los servicios básicos, como si Holanda, Luxemburgo, Irlanda, etcétera, no tuviesen servicios públicos maravillosos, estupendos, que funcionan maravillosamente. Pero la penalización al ahorro en un país que envejece y con el problema de pensiones que tenemos, tiene un doble efecto negativo, ¿no? Sin duda, fíjate, la lacra del impuesto sobre el patrimonio es una lacra inconcebible, ¿no? Porque somos el único país, el único de la Unión Europea que tiene un impuesto sobre el patrimonio. Bueno, que tenía un impuesto sobre el patrimonio, porque ahora tenemos dos. Sí. El primero y el bis, o el de las grandes fortunas, ¿no?
Esto, es decir, ahí sí que somos una excepción. Hablan de la excepción ibérica referido a otro tema. La auténtica excepción ibérica es en la penalización de las rentas del ahorro y de las rentas del ahorro. Fíjate, hasta un economista de izquierdas, que fue ministro con Zapatero, como Miguel Sebastián, es absolutamente crítico con la existencia del impuesto sobre el patrimonio. Claro. Porque dice, primero, que es injusto, segundo, que hay doble imposición y tercero, que efectivamente penaliza el ahorro, ¿no? Lejos de estar contentos con esto, nos han creado el nuevo, que evidentemente afecta a un pequeño número de contribuyentes. Y eso es lo que esgrimen la izquierda política española para justificarlo. A mí me parece inmoral. Claro. Es decir, las víctimas de ETA no llegaron a 1000, ¿verdad? Claro. Y sin embargo fue tremendo lo que sufrimos los españoles. Bueno, a mí que sean 20.000 los contribuyentes, si se les atropella y se les realiza una auténtica agresión injustificada, me parece suficientemente grave para estar en contra de ese impuesto. Claro, pero es que además es injusto, sea para los ricos o sea para los pobres. Y sea para la 20.000. idea de que la injusticia Claro. y el robo son aceptables cuando tienes patrimonio y no aceptables cuando eres pobre, es que es alucinante. Claro, pero es que esta nueva concepción de la política evalúa las injusticias o los defectos o las incomodidades según el número de los afectados. La ocupación no es un problema, dicen, Claro, dicen. porque el número de propietarios afectados por la ocupación de su propiedad es relativamente pequeño. Pero bueno, qué barbaridad es esa. Claro. Pero qué barbaridad es También esa. hay muy poca gente a la que se le robe. Claro, y los muertos por asesinato serán todavía menores, Eso ¿no? es. Y sin embargo es una atrocidad. Por decir algo de actualidad, las mujeres violadas también serán pocas. Claro. Y sin embargo es un A atropello nadie se le ocurre injustificable, ¿no? decir que son pocas Claro. y que por lo tanto no hay que legislar o no hay que protegerlas, Claro. ¿verdad? Claro. Pues igual de barbaridad es haber creado este nuevo impuesto. Pero es que además de esa injusticia contra los afectados, evidentemente es un impuesto que va a hacer que huyan de España, que rehuyan venir a España, efectivamente, inversión extranjera y capitales extranjeros. Pero fíjate que no acaba aquí el maltrato al ahorro y al capital, porque luego llega el impuesto de sucesiones y donaciones, que solo existe ya en 3 países, solo en 3 de la Unión Europea. Volvemos a ser casi una excepción, pero que en los otros 2 tiene una exigencia marginal. Eso es. Juega un papel Austria y otro tercero que no recuerdo, casi de control, simplemente. Y en España se puede llegar a hacer pagar al heredero hasta un 83%, se dice pronto, hasta un 83% de la herencia, ¿no? Es una auténtica barbaridad, que además, en la generalidad de los casos, afecta a la vivienda, que es el único bien que la inmensa mayor parte de las familias españolas ahorran durante su vida. Y cuando mueren los que han conseguido ahorrar y tener esa vivienda, los herederos se ven obligados a mal vender la vivienda para poder pagar el impuesto. Y digo mal vender porque la exigencia del impuesto es alta y rápida. Claro. De manera que tienes que malvender tu vivienda para poder hacer frente al impuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un impuesto injusto, de nuevo, afecta al problema de la doble imposición y que efectivamente está penalizando lo que fue el ahorro de tus padres. Está claramente pues apropiándose de una parte del ahorro, del esfuerzo y del trabajo de tus padres durante toda su vida laboral, ¿no? Bueno, pues somos una excepción en el impuesto del patrimonio, otra excepción en sucesiones y donaciones, la nueva excepción del nuevo impuesto sobre grandes fortunas y luego un tratamiento en el impuesto sobre la renta, pues con muchas distorsiones también. Yo siempre pongo un caso, un ejemplo, ¿no? Tú puedes estar, fíjate, Daniel, toda tu vida pagando un plan de pensiones privado porque quieres complementar tu pensión pública. Bien, llega el momento de tu jubilación y decides rescatarlo. Y entonces recibes una parte que en buena medida es lo que tú has aportado y en una escasa medida el posible rendimiento que haya tenido las inversiones que haya hecho la gestora, ¿no? Todo tributa como beneficio. No solamente el beneficio que hayas tenido, sino lo que has aportado durante 30 años. Es decir, que has aportado durante 30 años pagando el IRPF por tu sueldo o por tu beneficio si eres autónomo, lo metes en el plan de pensiones y cuando lo rescatas, el Estado, el fisco, considera que es otra vez ingreso. Doble imposición de manera evidente, ¿no? Así es como se trata en España el ahorro fiscalmente. Y claro, en esas condiciones, efectivamente, la inversión en España, te lo he escuchado muchas veces, es claramente insuficiente. Claramente insuficiente. Es una vergüenza que los gobiernos
se vanaglorien de datos tan atroces, una caída del 26% de la inversión extranjera en este año, un 40% por debajo de los niveles de 2018, que tampoco eran ninguna maravilla. Impuestos o Libertad, deben leer este libro y, desde luego, así entender la diferencia que hay entre lo que es una fiscalidad orientada al crecimiento y una fiscalidad extractiva y confiscatoria, que desafortunadamente es la que vivimos. Muchas gracias, Ignacio, gracias por unirte al programa y ya sabes dónde tienes tu casa. Encantado cuando queráis. Muchas gracias. Cuando algo te gusta mucho, saltas. Salta a descuentos en festivales y conciertos, a preventa exclusiva de entradas y a meet and greet con artistas solo por ser del Santander. Vive la cultura y el mejor contenido musical en santanderesmusic.com. Salta con el Santander. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Bienvenidos de nuevo a Money and Markets. Vamos a ver nuestros gráficos de la semana sobre este tema apasionante del riesgo de un entorno mucho más complicado para los mercados. Pero ojo, que los datos de demanda de riesgo lo que muestran es que los inversores están en posición positiva en cuanto a lo que es el índice de exposición a mercado, el índice que nos muestra digamos, el posicionamiento de mercado, ¿no? Es muy importante entender esto por una sencilla razón. Claro, normalmente esto es muy cíclico. Y lo que normalmente vemos en un entorno como el actual es que tras un periodo en el que ha habido una percepción de exceso de riesgo, como ha sido el de agosto en particular, salta rápidamente un apetito por el riesgo que viene fundamentalmente de esperar un final de año mucho más optimista. Hay que tomar esto con cierta cautela. ¿Por qué? Porque veréis en el próximo gráfico algo que es extremadamente importante. Uno de los factores más importantes es entender la correlación entre los tipos de interés y el tipo exigido al bono soberano de menor riesgo, el bono de Estados Unidos, con respecto al mercado. Y lo que nos dice este gráfico es que cuanto más alto es el tipo exigido al bono de 10 años de Estados Unidos, más bajo es el nivel aceptado para los activos de riesgo, las acciones. Y esto es con respecto al S&P 500. Ojo, pero es que con respecto a la bolsa europea o las bolsas de los mercados emergentes es todavía más evidente. Por lo tanto, es muy importante que los operadores de mercado, los inversores, nos demos cuenta de que la idea de que los bancos centrales van a bajar los tipos y van a bajar la rentabilidad exigida al bono a 10 años de Estados Unidos, con los datos macroeconómicos que existen ahora, es bajísima, es
prácticamente imposible que la Reserva Federal baje tipos y aumente liquidez en un entorno en el que todos los datos macroeconómicos que ellos miran desde el deflactor de los precios al consumo, desde obviamente la inflación titular y la inflación subyacente, desde el empleo, el crecimiento, etcétera, ninguno de ellos indica que tengan que bajar los tipos. Y sin embargo, el mercado parece obsesionado con la idea de que tienen que bajar los tipos porque hay una guerra en Israel. Ojo, que no hay ninguna correlación en la historia entre la decisión sobre tipos y los eventos geopolíticos, sobre todo cuando tenemos inflación persistente y además, muy importante, y además pérdidas en los bancos centrales, lo hemos dicho en el editorial, mucho cuidado con esperar cosas que no son habituales. ¿Qué es lo que podemos esperar de un evento geopolítico de la magnitud de la guerra entre Israel y Hamás? Pues veis este próximo gráfico. En el próximo gráfico se muestra cuál ha sido el impacto en el mercado del petróleo de distintos conflictos generados en todos esos años. ¿De acuerdo? Bien, desde la guerra de Yom Kippur en el año 73 hasta otros conflictos como la invasión de Irak a Kuwait, la guerra del Líbano, la guerra de Gaza de 2008, 2014 y de 2021. Bien, ahora pensad por un momento el impacto, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que vemos es que lo que se genera en la mayoría de los momentos de ese nivel de tensión es que el impacto sobre el precio del petróleo es relativamente bajo. Y, ojo, hemos visto, por ejemplo, en otras ocasiones, cómo la subida del precio del petróleo luego lleva inmediatamente a una bajada. ¿Por qué ocurre esto? Porque el impacto de estos eventos ha sido relativamente pequeño sobre la economía global. Sin embargo, ahora nos encontramos en una situación diferente, que es todos estos, prácticamente desde el año 90, lo que hemos visto ha sido un proceso de globalización y de cooperación internacional. Y lo que estamos viviendo ahora mismo es un proceso de polarización mucho más grave. Por lo tanto, por eso es importante ir y ver qué es lo que está ocurriendo estos días con el precio del petróleo y con otros activos de riesgo. Vamos al siguiente gráfico, también cortesía de Bloomberg. Aquí nos muestra qué es lo que ha hecho el petróleo. Fijaos, cuando ha saltado el conflicto entre Israel y Hamás, inmediatamente el precio del petróleo se recuperó después de una fortísima caída que había tenido ante los datos muy pobres de inventarios y de demanda. El precio del petróleo había subido desde mayo, se había recuperado desde niveles muy bajos, mayo hasta septiembre, ojo, sin llegar a tocar los niveles, vamos, un 20 y tantos % por debajo de los niveles de mayo del año 2022, pero bueno, un rebote importante, sobre todo por las tensiones geopolíticas y los problemas de suministro, etc. En el momento en el que aparecen los datos de pobre demanda y malos datos de todo lo que tiene que ver con inventarios, inmediatamente el petróleo cayó significativamente. Luego, con el ataque de Hamás a Israel, rebotó, volvió a caer, ha vuelto a rebotar. Esta situación es muy típica de una guerra como la que estamos viviendo. El mercado no tiene muy claro cuál va a ser el verdadero impacto sobre la economía global y sobre la oferta. Claro, la parte sobre la oferta es relativamente, digamos, fácil de analizar, porque todo el mundo sabe que va a generar más tensiones en la oferta por parte de los países de la OPEP. La parte de la demanda es la que importa. Destrucción de demanda. Destrucción de demanda, ojo, que ya es bastante evidente y ya era bastante evidente en lo que decía la IEA. Vamos al siguiente gráfico, porque lo que nos muestra esta situación de
incremento masivo de la tensión geopolítica es que el activo más barato que hay en el mercado no son los bonos soberanos, no son las acciones, no son los bonos corporativos. El activo más barato que hay en el mercado ahora mismo con respecto a su posición, tanto histórica como con respecto a la situación económica y de mercados que estamos viviendo ahora, es el oro. Es el oro. Efectivamente, el oro no lo estaba haciendo muy bien. No lo estaba haciendo muy bien, ojo, no lo estaba haciendo muy bien, que está todavía a unos niveles muy sólidos y se ha comportado mucho mejor que en el año 2022, que mucho mejor que la inmensa mayoría de los activos de riesgo, y en el año 2023 lleva un comportamiento bastante decente, pero, ojo, lo importante es, lo que nos muestra este gráfico, es que donde está el oro comparado con donde debería estar ante una situación geopolítica y macroeconómica y una destrucción del poder adquisitivo de las monedas globales, como el que hay ahora mismo, es un sitio bastante atractivo y desde luego bastante más atractivo que algunos de los activos que nos intentan vender como relativamente seguros. Vamos a nuestro siguiente gráfico, y en nuestro siguiente gráfico lo que vemos también es qué es lo que está ocurriendo con el dólar. Ojo, que mucha gente piensa que los problemas fiscales y de deuda de Estados Unidos van a debilitar al dólar. No, cuando son en relativo a los problemas fiscales y monetarios de otros países menores. Claro, el problema monetario no es una situación que lo que ponga de manifiesto es quién es el que gana, sino quién es el que pierde más lento. Es decir, quién es el primero que pierde. ¿Quién es el primero que pierde? Nuestro amigo el yen. Cuidado con la moneda japonesa en un entorno de inflación persistente, con desequilibrios fiscales y monetarios de tal calibre que no merece la pena ni siquiera entrar a debatirlos. Por lo tanto, cuidado con pensar que lo que vamos a ver es un debilitamiento del dólar en un entorno en el que, como comentaba en el editorial, estamos viendo el efecto aspirador del dólar. El dólar está atrayendo capital de todo el mundo, mientras otros activos pierden ese interés relativo, por supuesto. Vamos al siguiente, porque claro, nos dicen, oye, los bancos centrales tienen que bajar tipos, todo el mundo, los bancos centrales tienen que bajar tipos, los bancos centrales tienen que bajar tipos, pero bueno, pero si es que los niveles de expectativa de inflación a largo plazo están subiendo. Los últimos datos de inflación, es alucinante leer a Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, decir que si quitas los componentes de la inflación que han subido mucho, la inflación está bajando y que por lo tanto hemos ganado la batalla contra la inflación. En el último dato de inflación de Estados Unidos, todos los componentes que están subiendo suben mucho más que la media de 2000-2019. Es decir, no es cierto que se esté ganando la batalla contra la inflación y por lo tanto pensar que los bancos centrales van a tomar decisiones acomodaticias a corto y medio plazo es muy irresponsable y desde luego muy aventurado, porque no hay ninguna evidencia. La inflación en todos sus aspectos está mostrando una cara mucho más peligrosa de lo que a muchos les gustaría, y se está creando una narrativa de que si quitas todos los precios que suben, los precios están bajando. Hombre, por favor, un poco de seriedad. Vamos al siguiente gráfico, porque mientras tanto, en el mundo de la energía nos estamos olvidando de otro factor clave. Hemos hablado del precio del petróleo. Ojo, el precio de las tierras raras, el precio de los minerales necesarios para la transición energética también está rebotando y rebotando de manera importante. Pero sobre todo, lo que no nos estamos dando cuenta en ese escenario de incremento de tensión geopolítica y de incremento de polarización de la política mundial entre distintas grandes potencias es que
La dependencia de China en la construcción de baterías para todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, etcétera, se está disparando, No solamente se está disparando, sino que además, tanto para tierras raras como para litio, como para tantos otros minerales esenciales, también vamos a necesitar muchísima mayor cooperación de China. Por lo tanto, la idea mágica de que las baterías y los coches eléctricos, los paneles solares y los rotores eólicos se construyen aplaudiendo y cantando canciones de John Lennon, un poco de seriedad. Está aumentando la tensión geopolítica, está aumentando la dependencia de China y deberíamos ser mucho más conscientes de todo ello en el entorno en el que estamos viviendo. Hay que prestarle más atención a los precios de estos activos que son tan necesarios para la transición ecológica, o como la quieran llamar, me da exactamente igual, para el cambio de patrón de crecimiento hacia una movilidad más cercana al sector eléctrico. No solamente es un problema de las baterías, sino que tenemos que ver otros factores muy importantes. Vamos a ir a unos segundos de publicidad, no os los perdáis, y seguimos con nuestros gráficos. Si aún no eres parte de la Academia de Negocios Televisión, ahora es tu momento. Entramos en el módulo más importante que pueda tener la Academia de Negocios Televisión. Hablamos del módulo de operativa. En este módulo aprenderás cosas que ni te imaginabas, ni que existían, ni que fueran a ser tan importantes para tratar de mantener esa esperanza de llegar a ser rentable en el tiempo en el mundo del trading. Descubrirás que da igual si eres capaz de acertar muchas veces o no a la hora de analizar un gráfico. Da igual el activo financiero que estés analizando. Da igual el lapso de tiempo que te plantees para la inversión. Solo aprendiendo la operativa y dominándola, el resto te dará igual. Sé que lo que estás escuchando contradice a la mayoría de opiniones y sobre todo de profesores que imparten cursos al respecto. Pero créeme, confía. Si aprendes operativa, el resto te dará igual. Te dará igual que un precio suba, que un precio baje. Simplemente estarás a favor de lo más probable si eres capaz de dominar el riesgo, el capital y tus emociones. Nada es más importante en el trading o en las inversiones que la gestión de estas tres cosas. Descubrirás que la estrategia es algo secundario y con menos importancia de las tres cosas que te acabo de mencionar. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Verás que lo que vas a aprender te servirá y mucho. Nos vemos. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets. Antes de la publicidad hablábamos del aumento de la dependencia en la fabricación de baterías, de esa dependencia con respecto a China. Bien, lo que no estamos hablando suficiente es del aumento de los precios de las materias necesarias para la transición energética. Fijaos, todos estos metales y minerales necesarios, que además de necesitar minarlos, han rebotado masivamente desde julio. Muy pocos, todo lo que tiene que ver con el sector de automoción, más bien por la ralentización de Alemania y de la eurozona, pero la inmensa mayoría de ellos se han rebotado significativamente. Después de ese periodo absolutamente, bueno, pues podríamos llamarlo el periodo de Jerome Powell lidera la desinflación.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que las subidas de tipos de la Reserva Federal han llevado a que las materias primas y los minerales esenciales para la transición energética pues bajasen de precio significativamente, a pesar del incremento de demanda. Claro, suben los tipos de interés, es mucho más caro financiar posiciones largas, margin calls, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, desde el momento en el que para esa decisión de subidas de tipos y se mantiene los tipos, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente han empezado a rebotar. Claro, me diréis, con toda la razón, que han rebotado desde niveles muy bajos. Efectivamente, la cuestión es, ¿dónde van a ir? En un entorno en el que vamos a tener mayor polarización política y en el que vamos a tener mayor dependencia de China. Bien, pues tendremos que tener en cuenta que las tierras raras, todos los metales que tienen que ver con el sector de renovables, etcétera, van a ser mucho más demandados y a la vez más dependiente de naciones en las que se puede encontrar un momento con mayores problemas de aumento de aranceles, aumento de proteccionismo, incluso de sanciones. Ojo con este elemento que me parece muy relevante. Hablábamos antes de la complacencia del mercado, Vamos a hablar ahora de las estimaciones de beneficios. Fijaos el próximo gráfico. El próximo gráfico es espectacular porque nos dice algo que ya conocemos. Estimaciones de beneficios por las nubes. Fijaos lo que ha sido, esto es gracias a isabelnet.com, que es una cuenta fantástica. Fijaos lo que ha sido la subida de expectativas de beneficios por acción del S&P 500 desde enero de 2023 a septiembre de 2023. Espectacular, ¿verdad? ¿Sabéis cuántas empresas lideran esa subida de expectativas de beneficios? 7. 7 grandes empresas tecnológicas son las que lideran esa subida. Pero tampoco debemos caer en la idea de que, hombre, están subiendo las estimaciones de beneficios, por lo tanto tiene que subir, la bolsa se está haciendo más barata y por lo tanto tienen que subir también las acciones. Ojo con lo que ocurrió entre enero de 2022 y mayo de 2022. También una fortísima subida de estimaciones de beneficios que después se revisan a la baja. Y se revisan a la baja no de manera pequeña. Por lo tanto, hay que prestarle atención al componente tecnológico que tienen esas subidas de beneficios y, desde luego, prestarle atención también a el grado de complacencia que pueden tener esas estimaciones, que las estimaciones, obviamente, no dejan de ser eso, expectativas. Vamos a ver este próximo gráfico porque nos dice algo muy parecido, que es las expectativas de márgenes. Fijaos, fuerte subida, también de isabelnet.com, fuerte subida de expectativas de márgenes empresariales también en Estados Unidos. Sube las expectativas de beneficios, suben las expectativas de márgenes. ¿Por qué viene esta subida de expectativas de márgenes? Por una bajada muy importante de las previsiones de inflación, pero resulta que las previsiones de inflación y las estimaciones de inflación a medio y largo plazo también están subiendo. Por lo tanto, la mejora de márgenes es muy probable que venga fundamentalmente otra vez, igual que con las estimaciones de beneficios, de 3, 4, 6 grandes empresas tecnológicas no generalizadas. Eso es muy importante entenderlo porque en este año el S&P 500 lo ha hecho muy bien, pero claro, 493 compañías han tenido un desempeño en bolsa muy pobre y han sido aproximadamente 7 las que realmente han movido al mercado. El nivel de concentración de algunos de estos grupos tecnológicos es tan elevado y son tan importantes que muchas veces pues estas expectativas de aumentos de márgenes nos llevan a tener una visión un poco optimista. Ahora
recordemos y hagamos resumen de todo lo que hemos dicho en este programa. Las estimaciones macroeconómicas están bajando. Las últimas expectativas del Fondo Monetario Internacional muestran el menor crecimiento en prácticamente una década de la economía global. Ralentización de China, ralentización de la eurozona, muy pobre desempeño de los países emergentes. Aumento del riesgo geopolítico por la guerra de Israel, el riesgo que estábamos comentando, que puede elevarse a un conflicto global, ojo, que no debemos ignorar. Ese aumento de las tensiones y ese aumento de las dificultades entre distintas potencias adicional al empeoramiento de la polarización global. Añadido a inflación persistente con bancos centrales perdiendo dinero. Y además un mercado claramente complaciente con respecto a los retos macroeconómicos, monetarios y fiscales. Además de, obviamente, los retos geopolíticos. Porque el monetario parece que no le importa a nadie, pero volvemos a repetir algo que vais a escuchar con mucha regularidad en este programa. Todo es un factor monetario y la importancia que tiene en este momento el hecho de que el efecto aspirador del dólar se puede llevar por delante a muchos países emergentes con el bono de Estados Unidos al 4,6%, con la demanda global de dólares aumentando y la oferta de dólares limitada, y además con inflación persistente, todos esos factores a la vez llevan a que se puedan generar significativos riesgos de cara a los próximos meses, particularmente en aquellos bonos, los bonos soberanos, que se han, digamos, presentado como la gran alternativa ante una inflación que ya empezaba a bajar y que iba a bajar masivamente y que se había ganado la batalla contra la inflación. Ni se ha ganado la batalla contra la inflación, ni se han parado los problemas geopolíticos, ni ha mejorado la expectativa macroeconómica, ni tampoco los desequilibrios fiscales ni monetarios. Tanto, lo que os recomiendo es que mantengamos la cautela, recordemos que hay oportunidades siempre en todos los entornos y que las oportunidades para comprar son precisamente cuando la exuberancia o el exceso de optimismo de los mercados se reduce. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención, seguiremos monitorizándolo. Muchas gracias por seguirnos en Money and Markets y hasta la semana que viene. Seguid defendiendo la libertad.